Hola mamitas, hola papitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Como muchos ya me conocen, mi nombre es Giselle Figueroa León, soy abogada especialista en Derecho de Familia. Tengo mi canal, el canal de tu abogada, y dentro del canal de tu abogada tenemos el segmento Caso Pareja. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, muy triste también, y es a raíz de un caso en particular que ya lo he venido comentando justamente en este segmento, el caso de Melissa, el gato, y las consecuencias que han traído sus decisiones, ¿no? Pero antes de empezar con este vídeo, quiero agradecer a todas las mamitas y papitos que ven mis vídeos, que los comparten, que se suscriben y que pertenecen a esta linda comunidad de mamitas y papitos que queremos estar cada día informados. ¿Ok? Y si no eres una mamita y un papito, pues tú que me estás escuchando, gracias por verme, por compartir mis vídeos y bueno, estés preparado para tu futura etapa de mamá o papá, ¿no? Entonces, quiero agradecerles de verdad, de corazón, cada día sumamos más y eso para mí me tiene muy alegre. Antes de empezar el vídeo, también quiero comentarles algo que me sucedió hace poco. Ustedes saben que soy abogada y por aquí le pongo mi teléfono para que ustedes me llamen. Y bueno, puedan, más que nada me escriban, agendemos una asesoría, se les brinde la asesoría a través de la plataforma Meet o la plataforma Zoom, que son las plataformas con las que yo trabajo a través de mi oficina virtual, que doy asesorías a todo el Perú, por si acaso, a todo el Perú, gracias a mis papitos y mis mamitas de Cajamarca, de Lambayeque, de Satipo, de Puno, que me han escrito, que les he agendado su asesoría, que hemos conversado a través de la plataforma Meet, ¿no? Y la atención es la misma, tanto presencial o virtual, la atención es la misma, ¿ok? Pero sí les voy a rogar, una mamita me llama y bueno, me llama por teléfono, siempre les suplico que me escriban para poder absolver cualquier duda o consulta que tengan a través del WhatsApp. Pero ella me llama, la atiendo y quería que le dé un precio con respecto a un proceso que ni siquiera me había detallado. Yo le dije muy amablemente que me escriba al WhatsApp, me relate un poco la historia de su conflicto familiar y yo pues le indicaré si la consulta que se le va a hacer es de libre costo, como ya les he dicho, todas las consultas a mamitas y papitos que quieran demandar al tóxico por no dar la pensión de alimentos, la consulta es gratuita. Pero aquellas personas que tienen un conflicto familiar con respecto a tenencia, régimen de visitas, divorcio, permiso de viaje u otros, ¿no? O tengan un proceso abierto, o les haya llegado su propuesta de pensiones de venganza, o tengan una aprobación de una liquidación de 20.000 soles, todas esas asesorías tienen un costo. ¿Por qué tienen un costo? Porque yo veo el expediente, la asesoría es sobre algo ya, sobre un documento, sobre un acto procesal. Entonces, evidentemente, tiene que tener un costo, ¿ok? Pero esos costos y de un proceso, viendo qué es lo que a ustedes le corresponde, no se los doy por teléfono, no se los doy a una llamada. No es que yo vendo un kilo de harina si el kilo de harina está a 30 soles. No, para nada. Yo tengo que escuchar su caso y de acuerdo ver cuál es el costo que le corresponde, porque quizá tu proceso ya está avanzado y solamente es impulsarlo y no te puedo cobrar igual que un proceso. No te puedo cobrar un proceso que está por iniciar cuando ya está por culminar. Los costos no son los mismos. Obviamente hay diferencias. Y justamente eso es lo que se trata en la asesoría y justamente eso es lo que ya se va percibiendo cuando nosotros nos hacen la consulta. Por ello siempre les pido, mamitas y papitos, escríbanme a mi WhatsApp. Por acá les voy a dejar los números. Escríbanme a mi WhatsApp. Díganme su caso de forma breve. No necesito que me escriban toda la historia porque hay veces hay mucha información que no la necesito. Hay cosas exactas. Y sobre eso pues se agenda una asesoría y de acuerdo a eso justamente se ve si la asesoría va a tener un costo o va a ser de libre costo, ¿no? Entonces yo sí les voy a pedir encarecidamente a esa mamita que me llamó y me quería insistentemente un costo y no se lo di y me dijo que hay muchos abogados en el Perú y sí hay muchos abogados en el Perú, ustedes pueden llamar a todos, yo por ver mi video no los obligo a llamarme, yo lo que hago es una contribución para todas aquellas mamitas y papitos que necesitan estar informados y que bueno, puedo llegar a ustedes de una manera sencilla y si a través de eso yo les doy la confianza y ustedes me escriben y les llevo sus casos, así como ya varias personas les estoy llevando sus casos, bestial, bestial. Pero si no, pues buscas al abogado de tu elección, ¿no? Pero bueno, a la mamita
cada uno tiene sus propios problemas. Y con respecto a mí, escríbame, yo les voy a agendar una asesoría de acuerdo a la problemática. Se verá si hay un costo o no lo hay, ¿no? Y si quieren tomar los servicios conmigo, como yo siempre les digo a mis clientas, yo te doy todas las facilidades de pago. Lo importante es que tú cumplas con tu palabra de que tal fecha se abona, se abona. Y yo cumplo con mi palabra de presentar un documento, hacer un impulso o el acto procesal que tenga que hacer, ¿no? Con respecto a tu caso. Entonces, mamita y papito, dicho esto, empezamos con nuestro segmento Caso Prensa. Volviéndole a reiterar las gracias por todos los días se suscriben 3, 4, 5 y de verdad, eso a mí me tiene muy, muy alegre. Vamos a llegar a los 1000, así que síguete suscribiendo. Si tienes una amiguita, un amiguito, dile que le pique en suscripciones para que sumemos más. Bueno, vamos a empezar con el caso de Melissa y Gato. Ustedes saben que el gato tiene medidas de protección. El juzgado le ha dispuesto un alejamiento con respecto a la menor y es justamente porque hay un proceso de investigación que se está dando a raíz de una información de que supuestamente habría tocamientos indebidos, ¿no? Y como lo dije en el vídeo anterior, cualquier mamita que tenga la mínima sospecha, denuncie. Que el aparato judicial puede demorar un poquito, pero va a llegar a la verdad. Va a llegar a saber si realmente esa niña es tocada o no es tocada. En los casos de tocamientos indebidos o violencia sexual, sea a adultos o menores, todos pasan por la cámara Hetzel, ¿ok? La cámara Hetzel es una prueba que permite que el magistrado no esté volviendo a llamar nuevamente a la presunta víctima para que pueda rendir su manifestación 1, 2, 3 veces. No, es una declaración que no solamente está escrita, sino también está grabada. Y está la fiscal, y está la abogada de la parte imputada, la abogada de la parte afectada, ¿no? O agraviada. Entonces es un momento en el cual ambos puedes incluso hacer preguntas a través de la fiscal también para aclarar algunas dudas, todo esto a través del psicólogo, que es un psicólogo perito especializado justamente en estos temas. ¿Ok? Entonces en ese contexto salen un resultado y bueno, pues el fiscal o el juez ve las medidas correspondientes. En este caso en particular se dieron medidas de protección, porque las medidas de protección, ¿qué es lo que quieren evitar? Las medidas de protección, ojo, no dicen que tú eres culpable, ¿ah? La medida de protección no es una sentencia. La medida de protección es una resolución que señala que se ha advertido presuntos hechos de violencia y por lo cual el Estado inmediatamente a través de sus operadores jurídicos lo que debe hacer es detenerlo o tratar de que no ocurra. Porque es lo primero, en el tema de violencia lo primero que se busca a través de las resoluciones de medida de protección es el cese de toda violencia. El cese, y eso nace a partir de ¿qué? De la declaración de la víctima. Entonces, se dictan las medidas de protección y de ahí pasa a fiscalía y en fiscalía ve su turno. Y es así donde al Gato Cuba le dan unas medidas de protección con respecto justamente al tema de tocamientos indebidos. Por un lado se ha abierto la investigación preliminar a cargo del fiscal y por otro lado a nivel del juzgado de familia se dan las medidas de protección, ¿no? El juzgado contra la violencia familiar se dan las medidas de protección. ¿Y para qué? Para que el corte evite cualquier agresión que pueda ocurrir con la menor. Eso no significa que haya ocurrido, ojo, significa que probablemente puede haber pasado y para evitar que la niña sea afectada o siga siendo afectada o pueda ser afectada, se aleja al agresor o al presunto agresor, porque en estos casos hay que hablar de presuntos agresores, de presuntas afectadas, al presunto agresor con respecto a la presunta afectada para que los hechos de violencia cesen o no vuelvan a ocurrir. Entonces, a él le han dado su medida de protección como proceso penal, está en la instancia judicial, en la instancia fiscal y va a tener un tiempo porque va a haber evaluación cámara Hetzel, quizá él también va a aportar sus propios medios probatorios. ¿Para qué? Para demostrar que él no ha sido, ¿no? Que él no la ha tocado, que él nunca ha incurrido ese delito. Porque también la pena no es poca la pena. Entonces, y es efectiva, por si acaso. Más cuando es una menor de 14 años, la niña tiene 4 años. Entonces, eso sí es su proceso. Pero ahora tenemos unas medidas de protección
que ha salido contra Melissa, en el cual le prohíben el cese, el acercamiento, porque aparentemente estuviera habiendo un tipo de agresión no física, sino psicológica, justamente por estos hechos de exposición. Y hay un punto muy importante que también justamente se tocó en otro video de caso prensa, el exponerla a la niña a que pase evaluación médico-legista contra su voluntad. No, algo que el fiscal, el médico legista le había indicado que no podía darse en esas circunstancias. El policía le había indicado que trabajaba en las 24/7 y podía venir en cualquier otro momento que la niña esté más calmada. Esos hechos son hechos de agresión psicológica, porque tú no puedes forzar a una niña de 4 años a que pase una evaluación médico-legista, así como son las evaluaciones médico-legistas. Ya les había comentado que en esta evaluación lo que hace el médico es te busca, te abre y te busca. Y eso muchas veces en las menores puede representar una afectación, no un impacto, porque no es la forma. Entonces, y los niños, y bueno, excluyen a los padres con respecto a la menor. Aquí es muy importante tomar en cuenta, a veces los padres y las madres piensan que nuestros hijos son nuestros hijos y tenemos derechos sobre ellos para hacer todo lo que querramos y nadie se debe de meter. Y no es así. Si tú, papito, mamita, estás agrediendo a tu hijo y esto se judicializa, hay alguien que informa, porque ojo, a través de Línea 100 a nosotros, los vecinos son los primeros que nos informan si tú estás maltratando o no estás maltratando a tu hijo. Entonces, si esto se judicializa, tu hijo va a ser extraído de ese núcleo familiar y va a ser resguardado en otro núcleo familiar. O si no hay otro núcleo familiar, o sea, una mamá, un abuelo, una abuela, porque no lo hay o porque no llega a las características de una familia saludable que se le pueda dar justamente en ese interín, o no hay un primo o una sobrina, una prima mayor de edad que justamente llene este vacío, pues la niña va a ser institucionalizada. ¿Y qué me refiero con ser institucionalizada? Esa niña va a pasar a un albergue, porque lo que quiere el Estado pondera, el Estado pondera el afecto que le pueden dos padres y el afecto y la seguridad. Entonces, entre el afecto de tener a una niña en un núcleo familiar, pero en donde se está viendo vulnerado su seguridad, lo que hace el Estado es le extrae a la niña y la lleva a un albergue o a un familiar que pueda garantizar no el amor, no la dedicación, el afecto, el apego, no, la seguridad, porque esa niña lo primero que se le tiene que asegurar es su integridad, ¿ok? No el amor, sino la integridad, porque a veces nosotros decimos, ¿cómo la pueden haber sacado de ese núcleo familiar? Ahí está su mamá y su papá, ellos son los que la quieren, la aman, ok, sí, la quieren, la aman, pero también la están agrediendo. De una u otra manera están ejerciendo una clase de violencia que la está afectando. Entonces, en ese contexto, el Estado lo que hace puede ser a través del Ministerio de la Mujer, que es a través de la UPE, que es la Unidad de Protección Especial, o a través de los juzgados, la extrae a la menor y la pone o la ubica en una casa de un padre, un familiar adecuado, porque no es cualquier familiar, un familiar que no deba tener ningún tipo de denuncia, tenga que tener una previa evaluación de que demostremos de que está capacitado, ¿no? Emocionalmente de poder tenerla y de que no tenga ninguna patología que pueda terminar afectando peor a la menor. Entonces, en ese contexto, esa niña ha sido extraída de la casa de la mamá y ubicada en la casa de la abuelita, porque en ese momento la abuelita es ahorita la que garantiza su seguridad. Entonces, como garantiza su seguridad, la han extraído del hogar materno y la han llevado a la casa de la abuelita, y ahí va a estar. Y va a seguir hasta que este proceso culmine, ¿ok? Y desgraciadamente aquí quiero hacer mención a algo que lo han tocado ya diversas conductoras, es quién es afectado aquí. O sea, a raíz de que yo quiero la tenencia, no, yo quiero la tenencia compartida, a raíz de que expongo a mis hijas en redes, no, que le mando fotos con que la niña está en las rodillas de mi pareja, su cabecita. Entonces, la única afectada ha sido la niña. Y ustedes no saben el golpe que tiene la niña, no solamente de decir, bueno, yo no tengo a mi papá, ¿qué hice? Ahora ya no tengo a mi mamá, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué me alejaron de ellos? Y es muy importante aquí que todas las mamitas y papitos tomemos decisiones no en base a nosotros,
sino pensando en cómo estas decisiones van a afectar a nuestros hijos. En ese contexto, la decisión que ha tomado Melissa y el gato ha afectado a su hijo. Sí, claro que le ha afectado. Mira, la niña está sin la mamá, está sin el papá, está con la abuelita. Obviamente la quiere a la abuelita y ha tenido que tener mucho vínculo con la abuelita porque han pasado muchas temporadas con la abuelita. Pero la abuelita es la abuelita y no cumple la función de una mamá, no cumple la función de un papá. Ella está extrañando a la mamá porque pueda ser muy inmadura, que digamos, ¿no? O no lo puede ser, pero es su mamá. Es su mamá, con defectos o virtudes es su mamá. Igual su papá, con defectos o virtudes es su papá y ella quiere estar con ellos. Y ahora no está con ellos, esa niña está afectada, o sea, está doblemente afectada. No solamente de haberla expuesto a que el hogar que ella tenía, su hogar nuclear, se rompa, se desestructure, sino también está privada de ver a los seres que más aman. Porque nuestros hijos nos aman a nosotros con locura. Se aferran a nosotros y está sola. Esa niña, por más que esté con la abuelita y el abuelito y el cuñado y los primitos que puedan llegar a visitarla para alegrarle el día, se siente sola. Y pasa lo mismo con muchos niños que desgraciadamente a raíz de las malas decisiones de sus padres están o en la casa de un familiar o están institucionalizados. Y es peor, los niños que están institucionalizados están solos en un ambiente frío, pueden estar seguros que nadie les va a tocar, que no les va a agredir, pero están solos. Y un niño a esa edad sentirse solo afecta directamente a su autoestima, afecta directamente a sus emociones. Entonces yo no concibo la idea de que nosotros como padres podamos tomar tales decisiones que generen nefastas consecuencias. No, entonces mamitas y papitos, quiero que sepas, y este video lo hago básicamente para que pienses bien antes de tomar una decisión, porque si tus decisiones agreden a tu hijo, ten por seguro que no va a faltar una vecina que llame a línea 100, le conteste la doctora Figueroa, haga su derivación al centro de emergencia mujer, el centro de emergencia mujer vaya a armar un equipo y vayan a la casa de la menor, y si se evidencia que la menor está siendo afectada, pues tomen la decisión de extraerla del núcleo familiar y ponerla en un albergue o ponerla en la casa de algún familiar que garantice la seguridad de la menor, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado. Sí, nuestras paredes tienen oídos, sí, pero eso no significa que lo vas a hacer en silencio. Simplemente te estoy diciendo, no lo hagas. Cuida mucho la integridad de tu hija, que es muy importante. Si tienes conocimiento de que algún familiar la está agrediendo psicológica, física, sexualmente, denuncia. No tienes por qué ir a hablar con él. Esa persona en la vida te va a decir, sí, no la toqué, o no, sí, mira, la toqué, discúlpame. No, porque esa niña cuando crezca y vea que tú como madre no has accionado los mecanismos para protegerla, esa niña se va a ir contra ti. Y te lo digo por experiencia, porque tengo muchas llamadas a través de Línea 100 en donde las hijas detestan a la mamá, las quieren matar, así literal, porque no la defendió en su momento, porque no denunció en su momento, porque le dijo y no le creyó y siguió viviendo con el padrastro que la violaba. Entonces, ¿qué clase de hija vas a tener en tu futuro cuando seas vieja y necesites que alguien te ayude a ir a cambiarte el pañal o llevarte al hospital? O sea, ¿qué vas a sembrar en tu hija para que después ella con amor te lo pueda retribuir cuando tú también la necesites? Porque nosotros vamos a necesitar a nuestros hijos. O sea, ¿qué estás haciendo con tu hija? Tú vas a necesitar a esa niña, la vas a necesitar cuando tú seas vieja o cuando tú seas viejo. Lo vas a necesitar. Y vas a recibir la atención y el amor siempre y cuando eso le hayas dado a tu hija amor, atención y la hayas defendido en el momento adecuado. Entonces, nada, mamitas y papitos, el tema de los niños ahora está muy, muy en realce, sus protecciones están muy miradas por el ojo del juzgador, del Estado, las instituciones como el Ministerio de la Mujer, a través de sus diversos servicios, Línea 100, Chat 100, UPE, que es la Unidad de Protección Expedida Especial,
el SAU, que es el Servicio de Atención Urgente, el Centro de Emergencia Mujer, estamos siempre alertas a cualquier dato con respecto a estos temas de violencia y accionamos. Particularmente yo, con Línea 100, acciono. Si me dicen la está agrediendo o escuché, acciono. Por ejemplo, hace poco me llamó una señora venezolana que me dijo que al costado de su casa una bebé recién nacida llora, ¿no? Aquí en Cantorrey, y yo llamé a la comisaría y fueron a hacer la intervención con los datos que me habían dado. Gracias a Dios la niña estaba en ese momento bien. Igual ellos iban a hacer el parte al juzgado de familia para que haga las acciones correspondientes, ¿no? Pero, o sea, nosotros actuamos. Y si tu hija es extraída de tu núcleo familiar porque está siendo agredida, después no te sorprendas ni te digas, oye, yo no hice nada, cuando tu hija la están sacando de tu hogar porque justamente tú estás permitiendo o tú la estás agrediendo físicamente. Entonces nada, mamitas y papitos, gracias por haber visto este vídeo, pedirles que se sigan suscribiendo, pedirles que tengan mucho cuidado, sus decisiones afectan y impactan directamente a sus hijas, a sus hijos, sea la edad que sea. No piensen que porque es chiquito no les va a impactar, no, sí les impacta. Y ya pueden ver en este caso en específico a esta menor de 4 años cómo se está viendo impactada. Igual se ve tu hijo de impactado, tu hijo no es distinto, tu hijo tiene los mismos sentimientos, emociones y te ama y te adora, así que está bien corregirlos. Y eso es lo que vamos a hacer quizá la otra semana, Dios mediante, vamos a hablar con la doctora Miriam de pautas de crianza, cómo debemos criar a nuestros hijos. No, justamente no podemos ejercer una violencia extrema porque vamos a tener resultados nefastos. Tampoco podemos ser tan permisivos, ¿ok? Tenemos que regular una situación intermedia. ¿Para qué? Para poder criarlos bien, sin violencia, limitándonos con lo que más le gusta. Pero bueno, todo ese tema lo van a ver con la doctora, la psicóloga Miriam, la otra semana, Dios mediante, o la siguiente quizá a la que viene. Vamos a tener justamente técnicas de crianza, ya saben, a ella le encuentran en su Facebook Miriam psicóloga, le pican, la autora también les puede escribir, también hace terapias virtuales, porque ahora, bueno, el tema de la virtualidad es para todos los profesionales que de una u otra manera podemos encajar en ello. Y bueno, mamita, nada, gracias por ver este vídeo. Trata de tomar en la mejor medida tus decisiones para que estas no impacten mal en tus hijos y tengas unos hijos sanos y felices que sonrían con alegría y bueno, tengamos unos niños sanos, ¿no? Unos adultos sanos. Gracias por seguir viendo estos vídeos, pedirles que te sigas suscribiendo, compártelo con aquella mamita y papito que necesita una orientación. Y nada, estás viendo un segmento más de Caso Prensa aquí en el canal de Tu Abogada.